a ese grupo anarquista que quiere quebrar el Estado de Derecho, la democracia. No voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logros para el Perú, más logros para todos los compatriotas. Saludos a todos los seguidores, seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Hoy, 18 de octubre del año 2024. Como siempre, juntos para comentar información importante de lo acontecido en el país en las últimas 24 horas. Dina Ercilia Boluarte Segarra participó en una actividad pública del Ministerio de Salud donde ratificó que no renunciará al cargo y que se quedará hasta el año 2026. El Congreso de la República sigue destruyendo institucionalidad y el Estado de Derecho. Aprobó un proyecto de ley que modifica el nuevo Código Procesal Constitucional, afectando competencias de otras instituciones. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, fue denunciado constitucionalmente por estar incumpliendo con sus funciones, con sus competencias. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue tomada por sus estudiantes en total desacuerdo con el proceso electoral que se viene llevando adelante para elegir nuevas autoridades. Se encuentran en desacuerdo con la reelección de la rectora Gerí Ramón. Y se presentó también una denuncia constitucional y se tramita de igual manera contra el ex premier Salvador del Solar por la disolución del Congreso en la gestión de Martín Vizcarra. Consideran que fue inconstitucional. Los transportistas del IMI Callao, y que también comprende a transportistas del país en general, ratificaron que este 23 de octubre estarán realizando un paro nacional. De no ser atendidos, el 10, 11 y 12 de noviembre harán lo propio en diversos territorios del país. Comencemos. Siempre en este espacio hemos hablado de Dina Ercilia Boluarte Segarra. Hemos considerado que es una mandataria ilegítima, incluso las encuestas reiteran esa posición, no tiene más del 5% de aprobación y gobierna conjuntamente con el Congreso de la República, con quien tiene un pacto. Hay un pacto que le denominan pacto mafioso. Ella, en una actividad organizada por el Ministerio de Salud, ratificó que no renunciará al cargo. Luego calificó como grupo de anarquistas a aquellos que solicitan que se vaya de la presidencia de la República. Le echó la culpa a la prensa una vez más por no difundir lo que ella hace, que considera lógicamente que es histórico. Y no se cansan además de criticar al Ministerio Público, quieren desprestigiarlo. Lo mismo hace Juan José Santibáñez, lo mismo hace el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Detalló que hace detenciones a través de la Policía Nacional del Perú. Estamos trabajando, indicó, pero agregó, luego el Ministerio Público suelta a estos delincuentes. Y aunque digan lo que digan, ellos están trabajando, y se refiere a la actual situación que vive Lima y el Callao, y también en el territorio nacional. Y luego con alguna sorna indica, un grupito por ahí, un grupo anarquista, se opone a su gestión y ella les dice y le enrostra que se quedará hasta el año 2026. Escuchemos. Por ellos y por todos nuestros compatriotas que merecen vivir en paz y tranquilidad, seguiremos trabajando. Jamás nos verán claudicar. Aunque hay un grupito por ahí que ya está en campaña. Quieren empujar este tema de la criminalidad y a ver cuándo Dina renuncia. Y hoy, delante de ustedes, delante de todo el personal de salud, y que a nivel nacional seguramente nos están escuchando, les decimos a ese grupo anarquista que quiere quebrar el Estado de Derecho, la democracia,
No voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logros para el Perú, más logros para todos los compatriotas. Muchas gracias. Por lo tanto, tenemos Dina Boluarte hasta el año 2026, por supuesto, si la sociedad civil se lo permite y si las Fuerzas Armadas además no reprimen con esa dureza que lo hicieron después del 7 de diciembre del año 2022. Y otro golpe al Estado de Derecho y a la institucionalidad. Se ha logrado la modificación del nuevo Código Procesal Constitucional y entre otros aspectos se considera lo siguiente. Para resolver una demanda de competencias ya no se requieren 5 votos de los miembros del Tribunal Constitucional, sino solo 4. Y esta decisión, este cambio, es sospechoso por cuanto se encuentra pendiente de resolver una demanda competencial del Congreso de la República con el Poder Judicial. Y también el caso está referido a la decisión que adoptó el Poder Judicial de reintegrar a sus labores a Aldo Vázquez y a Inés Tello, miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ellos, con estos cambios, en absoluto quieren, desean, anhelan que el Poder Judicial les modifique sus decisiones. Para el Congreso de la República, con esta norma, no existe poder alguno o institución alguna que modifique sus decisiones, es decir, poder omnímodo. Y luego insistieron con lo mismo. Fernando Rospigliosi, que es presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, sustentó las modificaciones del nuevo Código Procesal Constitucional y ratificó con su posición que jueces politizados y prevaricadores adoptan decisiones en contra de lo que ellos acuerdan. Escuchemos a Fernando Rospigliosi. Gracias, presidente. Habiendo transcurrido el plazo reglamentario para poner a segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de la ley 4145 y otros 12 acumulados que proponen modificar la ley 31307, nuevo Código Procesal Constitucional, solicito al Congreso volver a apoyar con su voto la aprobación de esta importante reforma, que tiene incidencia en los artículos 6, 8 del título preliminar y de los artículos 6, 12, 18, 26, 42, 101, 110, 111, 112, así como la incorporación del artículo 52A a este cuerpo normativo con la finalidad de fortalecer y hacer más eficientes los fines que persiguen los procesos constitucionales. ¿Cuáles son las razones para que el Pleno ratifique en segunda votación el texto sustitutorio del presente dictamen? Señora Presidente, en esta oportunidad deseamos responder a las críticas o cuestionamientos que se han hecho al texto sustitutorio aprobado en primera votación y que, expuestos los mismos, se obtenga el voto favorable de la representación nacional. Se ha cuestionado, por ejemplo, que con la modificación del artículo 8 del título preliminar, la jurisprudencia en materia de derechos humanos ya no será tomada en cuenta. Ello no es cierto. La propuesta de la Comisión de Constitución y Reglamento sobre la modificación del artículo 8 del título preliminar, por el contrario, refuerza la protección de los derechos fundamentales en armonía con la Constitución. En tanto, la modificación está enmarcada dentro de lo estipulado en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que señala que la interpretación de los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Así, la interpretación de los derechos humanos se realizará conforme a los tratados ratificados por el Perú y las sentencias emitidas en los procesos en que el Perú es parte, por lo que se ha seguido y lo que dispone la Constitución. En esta misma dirección se propone que la interpretación pro homine es la regla que también se aplica a la incompatibilidad
entre las decisiones de tribunales internacionales y el Tribunal Constitucional. Así los jueces preferirán la decisión del tribunal que sea más favorable a la persona y a los derechos humanos. Sobre la excepción incorporada en el artículo 6º sobre el rechazo liminar, no es cierto que se esté exonerando al Parlamento del control constitucional. En el artículo 6 se incorpora el rechazo liminar para que el Poder Judicial, primero, no admita a trámite demandas que postulan imposibles jurídicos y en esa línea, en segundo lugar, para que los jueces no realicen un control previo de constitucionalidad de la función legislativa del Congreso de la República. A tal efecto, si se pretende cuestionar la función legislativa del Congreso, que se acuda al control de constitucionalidad de las leyes que ejerce el Tribunal Constitucional vía el proceso de inconstitucionalidad y no se use el amparo para detener la función legislativa del Congreso, haciendo un uso soterrado del control previo de leyes que no existe en nuestro sistema jurídico. Además, se precisa que el rechazo liminar deberá de expresar una motivación cualificada. Sobre el proceso competencial, es falso que se pretenda desnaturalizar dicho proceso, menos aún intervenir en las decisiones del Tribunal Constitucional. Con la propuesta de modificación se está regresando a la misma fórmula que tenía el Tribunal Constitucional desde su inicio para resolver este proceso. La reforma que se introdujo el año 2021 con el nuevo Código Procesal Constitucional de modo automático equiparó el proceso competencial con el proceso de inconstitucionalidad, como si se tratara de procesos iguales, y no se advirtió que entre dichos procesos existen notorias diferencias. Además, dicha reforma se aplicó inmediatamente a los procesos en trámite, incluso a procesos que habían tenido vista de la causa y estaban al voto, como por ejemplo el expediente 00003-2020 PC-CTC, sin que dicha aplicación inmediata haya presentado algún problema jurídico o puesto en peligro la seguridad jurídica. El regreso a la fórmula de resolver el proceso competencial no vulnera la Constitución ni la ley orgánica del Tribunal Constitucional. No existe dispositivo expreso en la Constitución que reserve una mayoría calificada para resolver los procesos competenciales, por lo que esta reforma es totalmente viable y compatible con la Constitución, así como su aplicación inmediata por tratarse de reglas procesales. Finalmente, se está incorporando en el artículo 52A un procedimiento especial en el proceso de amparo, a fin de dotar de una vía procesal adecuada en el caso de ataque en el caso se alegue la vulneración de derechos constitucionales procesales en el procedimiento parlamentario, el mismo que se tramitará de manera preferente y urgente dentro de un plazo máximo de 60 días hábiles, lo cual garantizará que existe un pronunciamiento rápido y oportuno por parte del órgano jurisdiccional. Señora Presidente, habiendo culminado mi sustentación, solicito que se someta a segunda votación. Gracias. Y obviamente se esperaba un debate sobre el particular, por las implicancias, por lo que significa, por la afectación al Estado de Derecho, pero el único congresista que participó fue Jaime Quito Sarmiento. Pese a las expresiones, a los argumentos, a la sustentación que hizo el congresista Jaime Quito Sarmiento, no interesó en absoluto nada. Fernando Rospigliosi solicitó que se someta al voto y obviamente ganaron por una gran amplitud, lo que quiere decir de que el pacto mafioso sigue funcionando. Sin duda, una vez más, pretenden con este proyecto de ley controlar cada vez más el Tribunal Constitucional. Como no tienen los votos suficientes, los reducen a 4. Y evidentemente esto es inconstitucional, esto violenta
lo que se denomina el equilibrio de poderes y no se puede seguir aceptando que se continúe vulnerando permanente y constantemente lo que es el Estado de Derecho, la institucionalidad, que tanto decimos o se dice y se repite aquí que se respeta. Pero una vez más, con estas leyes o con este conjunto de leyes que se vienen aprobando en el Congreso, vienen generando en la ciudadanía un descontento que se va expresando en las calles y que nuevamente nos van a exigir que deroguemos esta ley que pueda ser aprobada. Y una vez más, pretendemos que el Congreso es infalible, porque los temas competenciales, ahí se están planteando que el Congreso, que es el único poder que viene pidiendo esta facultad, sea también favorecida. Creo, Presidenta, que una vez más no podemos seguir incurriendo en error tras error, y esto evidentemente debilita cada vez más al Congreso, y nosotros rechazamos este proyecto de ley. Y Juan José Santibáñez, ministro del Interior, hemos dicho que es un ministro incompetente, que no tiene las capacidades para ejercer este cargo, que es muy salamero de la Presidenta de la República y que ese solo hecho lo mantiene en el cargo, que además es lenguaraz, que delata a la misma Presidenta de la República, y lo hemos escuchado en diversos audios que él niega ser la voz que se escucha en ese audio, pero se ha presentado una denuncia constitucional a través del congresista Elías Vara de Juntos por el Perú. Obviamente, conociendo de qué organización política es quien presenta la denuncia constitucional, poco futuro se le podría augurar a esta demanda presentada, a esta denuncia presentada. Y ha pedido además su inhabilitación por 10 años por no estar cumpliendo a cabalidad con sus funciones y con sus competencias. De prosperar sería una decisión adecuada, porque más son los hierros que los aciertos de este ministro, que muchos le llaman ministro Fujitrol, por sus vinculaciones con el fujimorismo. Y además por su equívoco total con Iván Quispe Palomino. Posiblemente sea denunciado por esta situación, por exponer además a este ciudadano Iván Quispe Palomino y calificarlo como miembro de Sendero Luminoso, como uno de los logros de la Policía Nacional del Perú en el estado de emergencia, y en realidad Iván Quispe Palomino no pertenece en estos momentos a Sendero Luminoso y ha tratado de reencaminar su vida por actividades totalmente normales. Y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue tomada por los estudiantes de esta casa de estudios. ¿Qué es lo que pasa? La SUNEDU fue desbaratada por el actual Congreso y por lo tanto pasó a ser un ente totalmente procedimental y no importante en las universidades del país. Lo sucedido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ya se presentó con la SUNEDU anterior en la Universidad Nacional de Piura. Sin embargo, la SUNEDU de aquel momento actuó de una manera responsable y no reconoció a quienes impulsaron el proceso electoral de la Universidad Nacional de Piura. Hoy la situación es totalmente diferente para las universidades públicas y justamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve enfrentada a una situación bastante riesgosa y que incluso llevó a la solicitud de las autoridades para que intervenga la Policía Nacional del Perú, algo que lógicamente debe de solicitarlo la autoridad respectiva, en este caso la rectora Gerí Ramón, quien viene participando en diferentes instancias, apoyando, respaldando o participando en las decisiones de este grupo denominado como el Pacto Mafioso del Congreso.
Y Salvador del Solar enfrentó a quienes solicitan ser acusados constitucionalmente por la disolución del Congreso de la República. Estuvieron presentes algunos congresistas de ese lustro, de ese periodo, argumentaron del por qué esa medida fue inconstitucional. Por su parte, Salvador del Solar, quien adoptó en esos tiempos la corajuda decisión de disolver el Congreso de la República, sustentó de que la acción, la medida, la disolución fue totalmente constitucional y así lo ratificó una vez más el Tribunal Constitucional con la composición anterior. Algunos argumentos han sido utilizados por el Tribunal Constitucional presente, que ya tiene, lógico, un funcionamiento totalmente dispar en relación a lo anterior. Escuchemos la participación de Salvador del Solar. He escuchado respetuosamente cada uno de los argumentos de los denunciantes y tengo que decir lo siguiente, señora presidenta. Se han referido a diferentes argumentos para señalar que la cuestión de confianza del 30 de septiembre de 2019, así como la posterior disolución del Congreso, fue inconstitucional. Para decir esto se han referido a múltiples detalles que en este momento no voy a entrar a discutir uno por uno porque por los 10 minutos de tiempo que tengo a mi disposición. Podría decir, por ejemplo, que... Señor del Solar, para aclararle que usted y su defensa tiene los 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Por lo mismo, lo que le decía, los diferentes excongresistas denunciantes o congresista actual, como el congresista Muñante, han usado diferentes argumentos para señalar que la cuestión de confianza del 30 de septiembre del 19, así como la posterior disolución del Congreso, fueron inconstitucionales. Señora presidenta, eso ya no está en discusión jurídicamente. Eso fue, este asunto fue elevado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, en un fallo de enero de 2020, resolvió que tanto la cuestión de confianza que presenté en nombre del Consejo de Ministros como la disolución del Congreso sucedieron dentro del marco de la Constitución. Es cierto que se puede tener argumentos a favor o en contra de esto. Es cierto que se puede considerar un tema polémico, pero es igual de cierto que ya se trata, señora presidenta, de algo que nuestro ordenamiento jurídico considera cosa juzgada, que ya no puede revisarse. Algunos de los argumentos que han utilizado los denunciantes que me han precedido en el uso de la palabra se han referido, por ejemplo, a una sentencia más reciente del Tribunal Constitucional del 30 de mayo de 2023. El Tribunal Constitucional, en la actual composición de magistrados que tiene, efectivamente señaló en esa sentencia que no comparte los criterios que el Tribunal Constitucional anterior, en enero de 2020, utilizó para considerar que la cuestión de confianza y la disolución del Congreso fueron constitucionales. Efectivamente, dice que no comparte esos criterios, pero en ningún momento, señora presidenta, y por su intermedio a todos los congresistas que hacen parte de esta subcomisión de acusaciones constitucionales, en ningún momento esa sentencia de mayo de 2023 señala que la sentencia previa fue inválida. En ningún momento señala que debe haber otro juicio sobre este tema. De manera que creo, señora presidenta, que es muy importante que tengamos en claro que estos asuntos no pueden revisarse jurídicamente más en nuestro país. El Tribunal Constitucional de entonces revisó el tema, sopesó diferentes argumentos y finalmente resolvió diciendo que se había actuado dentro del marco de la Constitución. Por otra parte, señora presidenta, estamos hoy aquí reunidos bajo su convocatoria porque hemos venido siguiendo todo un procedimiento ante la subcomisión de acusaciones. Esto no ha comenzado esta mañana ni esta semana, esto ya lleva tiempo. Y creo que es importante mencionar que en los fundamentos 36 y 37 de la sentencia del Pleno de la actual composición del Tribunal Constitucional, que recayó en el expediente 04044-2022, que es el caso del expresidente José Pedro Castillo Terrones, se señala con absoluta claridad que la imputación de un trámite de acusación constitucional
como es este trámite, debe centrarse en el hecho calificado como infracción constitucional. Entonces, mi defensa, señora presidenta, gira exclusivamente alrededor de este punto, como lo manda el Tribunal Constitucional. Existe ya un informe de calificación que, señora presidenta, ha desestimado ya muchos de los puntos presentados por los denunciantes y ha mantenido algunos. En los que se refieren a mí, hay un solo punto particular que se refiere al artículo 133 de la Constitución y al último párrafo del artículo 132. Esa es la única acusación contra mí que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales mantiene. Y se refiere a un punto que efectivamente más de uno de los denunciantes ha mencionado, y ese punto es que supuestamente yo habría presentado una cuestión de confianza el 30 de septiembre del 19, excediéndome del encargo que me dio el Consejo de Ministros que yo mismo presidía. Y para eso se habla del acta del 27 de septiembre. Usted sabe, señora presidenta, las actas de los consejos de ministros siempre son resumidas, escuetas, en términos lacónicos. No se refiere, sin embargo, el informe de calificación a una reunión posterior, la del 29 de septiembre. Esto está incluido en mi escrito de descargo, donde con absoluta claridad nos referimos a la coyuntura política que vivíamos. Señora presidenta, el día 27 de septiembre de 2019 me presenté ante el Parlamento para entregar personalmente el oficio en el que solicitaba se me reciba el día 30 de septiembre para presentar una cuestión de confianza. Saliendo de ahí, todavía en pasos perdidos, tuve un encuentro con la prensa y en esa conferencia de prensa dije literalmente que buscábamos suspender el proceso que en ese momento el Congreso quería adelantar porque nos parecía que se estaba haciendo de manera muy acelerada y poco transparente. Muy claramente se dijo que nuestro objetivo era doble: suspender el procedimiento y reemplazarlo por otro, para el que presentamos un proyecto de ley sobre el que presentamos cuestión de confianza. Ese mismo día el presidente de la República, en las palabras que dirigió en un discurso a la Nación, dijo exactamente lo mismo. Había que parar este procedimiento que no estaba siendo transparente. La Unión, la Asociación de Gobernadores Regionales había hecho pública su preocupación para que se detenga este procedimiento. El presidente de la República, a la víspera del 30 de septiembre, se presentó en un canal de televisión, dijo lo mismo. Señora presidenta, por su intermedio, para todos los integrantes de la comisión, todos los integrantes del gabinete que yo tuve el honor de presidir estaban absolutamente al tanto de que nuestro objetivo era doble. Así fue. Llamaría mucho la atención que me hayan acompañado en pleno al Congreso sin saberlo, y mucho más, señora presidenta, que habiendo pasado ya poco más de 5 años, en ningún momento, en ninguna ocasión, ni uno solo de los integrantes de ese gabinete haya dicho jamás que como presidente del Consejo de Ministros me sobrepasé en el encargo que teníamos. Se han presentado discusiones sobre si el Poder Ejecutivo estaba autorizado para plantear una cuestión de confianza sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en 2018, antes todavía que esto, y integrado además por personas que no se pueden considerar de tendencias de izquierda, como se ha mencionado en algún momento por uno de los denunciantes, donde incluso presidido por el magistrado Ernesto Blume, incluido el magistrado Sardón, ambos dicen ante un intento de modificar el reglamento del Congreso que no se puede limitar la facultad del Poder Ejecutivo para presentar una cuestión de confianza, que se puede hacer sobre cualquier tema. Y por unanimidad, incluyendo el voto de estos 2 magistrados muy respetados por sectores de centro y de derecha en nuestro país, que dicen por cuidar el balance entre los poderes no se puede limitar la capacidad del Poder Ejecutivo de presentar una cuestión de confianza sobre lo que desee. 2018, antes que el 2019. Se han referido tanto a una sentencia posterior como a una ley posterior que ahora han modificado eso, efectivamente, pero eso aplica de ahí en adelante. Quiero entonces, para terminar, señora presidenta, señalar que no estamos aquí para discutir si esta cuestión de confianza y la disolución del Congreso fueron constitucionales. Eso ya fue determinado de manera definitiva por el Tribunal Constitucional. Eso ya es cosa juzgada. No podemos discutir eso. Ni este Parlamento ni ningún otro podría, ni siquiera otro Tribunal Constitucional podría. ¿Se ha cambiado el criterio para adelante? Por supuesto que sí, pero como todos sabemos, la ley no tiene efectos retroactivos. Estamos aquí para saber si me extralimité, en mi caso personal,
con el encargo que me dio el Consejo de Ministros. Es absolutamente claro, señora presidenta. Lo demuestran los recortes de prensa que hacen parte de mi escrito de descargo, lo demuestran las grabaciones de las entrevistas que di. Era público y notorio que queríamos suspender un proceso de elección de magistrados que considerábamos acelerado y poco transparente, y siempre dijimos que debía hacerse por el Congreso, porque efectivamente es una atribución de nuestro Parlamento. Nadie se iba a meter ahí, pero que se hiciera con audiencias públicas, con plazos razonables, para que los peruanos pudiéramos tener la tranquilidad de la idoneidad de quienes integrarían al máximo ente de interpretación constitucional en nuestro país. Entonces, señora presidenta, quisiera por favor que, con respeto a todo el procedimiento que su propia subcomisión ha adelantado hasta aquí, nos restringamos al aspecto que tiene que ver con mi denuncia, aspecto que considero mi escrito comprueba de manera inobjetable que no es real. Sería, señora presidenta, lo digo con el mayor respeto, cambiar, alterar, trastocar la realidad, decir que el Consejo de Ministros no aprobó que nos presentásemos ante el Parlamento para plantear la cuestión de confianza tal cual la planteé. De manera que, con el mayor respeto, considero que no hay fundamento para sostener esa, la única y precisa acusación que hay en mi contra, no hay manera de defenderla. Muchas gracias, señora presidenta. Y los transportistas es una masa social de trabajadores, de empresarios que vienen siendo extorsionados. Varios de ellos han perdido la vida y esa situación ha generado un sentido de malestar y vienen organizando diversas protestas y movilizaciones, sobre todo en Lima y en el Callao. En la última oportunidad, el gobierno no creyó que podría llevarse adelante una medida de esa naturaleza, intentó amedrentarlos, intentó inmovilizarlos con el uso de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. Contra ellos salieron a marchar, lanzaron arengas, pidieron que se capture a los extorsionadores, que se capture a los sicarios, que se deroguen algunas leyes que apoyan a la delincuencia y al crimen organizado, y de alguna manera han sido escuchados. Sin embargo, consideran que no es suficiente y por eso seguirán protestando. Es una fuerza social y laboral importante y a ella se sumarán además integrantes de otras organizaciones gremiales y sociales. Y como sucede siempre, el premier Gustavo Adriancén Olaya de inmediato salió a descalificar esta medida de fuerza. Indicó que este paro estaría ligado a Pedro Castillo y a Antauro Humala. Recordemos que Pedro Castillo está preso, totalmente abandonado, desvalido y con poco entusiasmo para impulsar estas medidas de fuerza o este tipo de situaciones políticas. Y Antauro Humala está que se defiende del pedido de desactivación de su organización política. En el colegio de abogados convocal, es que te damos el respaldo correspondiente, la confianza, la CGTP, SNI, SNP, CCL, FEC y otros que se han reunido el día de ayer, y también se han reunido los ex policías militares para que puedan estar en esta marcha pacífica y un paro nacional, señores, porque nosotros como peruanos tenemos, y de acuerdo a la Constitución, tenemos el derecho a vivir dignamente y trabajar dignamente, porque nosotros buscamos eso. ¡Ni un muerto más! ¡Ni un muerto más! ¡Ni un muerto más! Esta semana será bastante interesante, la que viene. Veremos si la fuerza de los transportistas hacen doblegar al Poder Ejecutivo, doblegar al Congreso de la República y si adoptan algunos correctivos, o en todo caso
De repente vamos a ver el gran despliegue de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para controlarlos y no se manifiesten en contra del Poder Ejecutivo, sobre todo de la Presidenta de la República, y en contra del Congreso de la República, a quienes se debe. O sea, no olvidemos que Dina Boluarte se debe al Congreso de la República, y no solamente se debe con sus acciones, sino le debe obediencia para no desacatarlos en las decisiones que ellos adopten. Y así lo hace saber no solamente ella con su inacción, con su omisión también, así lo hace saber Gustavo Adriancén Olaya cuando presta sus declaraciones. Estaremos atentos para ver qué es lo que sucede. Por lo pronto sabemos que Dina se queda hasta el año 2026. Hasta pronto.